Como estudiante de estas enseñanzas, tienes una meta que alcanzar. Y hay una manera de lograrlo. Para entender esto, llamo su atención a un pasaje de las Escrituras. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta mente no es la mente humana ordinaria con la que piensas y razonas. No es ese nivel mental humano. Debe ser una altitud mental superior a la utilizada para las matemáticas, la ortografía, la lectura y la escritura. En el misticismo cristiano, a esta mente superior se la denomina mente crística, conciencia espiritual o conciencia de cuarta dimensión. Puede que no le interese al oyente, pero personalmente no creo que sea apropiado utilizar el término mente, ni el término cuarta dimensión. Todo misticismo, ya sea hebreo, cristiano u oriental, tiene como objetivo alcanzar esta conciencia superior o tetradimensional. No importa si tu enfoque es el correcto. El sentido de la vida es desde el punto de vista oriental, cristiano o hebreo, si lo abordamos desde el punto de vista místico. Es todo lo mismo. Cuando llegas a la meta, tienes alguna medida de esa mente que estaba en Cristo Jesús, la mente que no ve el mal, la mente que no juzga. ¿Qué es un juicio justo? Desde la perspectiva de esta mente de Cristo, se nos instruye a no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Desde el nivel de la mente humana, si ves a alguien haciendo algo incorrecto según tus estándares de maldad, dejas en claro que está mal. Pero si estuvieras viendo a través de la mente de Cristo, dirías, yo tampoco te condeno. ¿Quién me ha puesto como juez o divisor sobre ustedes? Cuando ves a través de la mente humana común, quieres vengarte de aquellos que te han hecho daño. Pero desde el nivel de la mente de Cristo, dices, si tomaste mi abrigo, toma también mi chaleco. Si me has hecho daño, te perdono, y si me has hecho daño 2 veces, te he perdonado 2 veces, y si me has hecho daño 70 veces, te he perdonado 70 veces y 70 veces 7. Confianza espiritual. Hay un patrón diferente cuando estás viviendo la vida de un ser humano, o cuando de alguna manera has alcanzado la mente de Cristo. Así también, cuando actúas desde la mente humana, vives desde el punto de vista de tu cuerpo. Es tu corazón el que determina si vives o mueres, o tu estómago, tus músculos o tus riñones los que determinan si tienes salud o enfermedad. En tu estado humano, es tu cuerpo el que determina si estás enfermo o sano, y si vives o mueres. En este estado, es la cantidad de dinero que tienes la que determina si tienes suficiencia o no. Debes contar este dinero para asegurarte de saber cuánto puedes pagar y cuándo puedes pagarlo, porque como ser humano, vives desde la perspectiva del dinero y de tu cuerpo. Pero aun cuando se alcance una medida de la mente que estaba en Cristo Jesús, la mente espiritual o incondicionada, ya no tendrás bolso, ni maleta, ni itinerario, ni pensarás en tu bolso o maleta, porque su sustancia o suministro no está presente en tu bolsillo, está en tu alma. Cuando necesitas algo, no piensas en tu bolsillo. Te diriges a tu alma y a su debido tiempo aparecerá lo que necesites, incluso en forma de dinero. Lo mismo ocurre con la salud. No puedes creer que tengas que respirar tantas veces por minuto, que necesitas tantas vitaminas o minerales, que tu pulso debe latir de determinada manera, o que tu sangre debe contener tanta hemoglobina, porque la mente que estaba en Cristo Jesús no está sana en el cuerpo, sino en el alma. No tienes que pensar en qué debes comer, qué debes beber o qué debes vestir. No hay necesidad de pensar en tu vida, corazón, hígado o pulmones. La mente que estaba en Cristo Jesús, la mente espiritual, que es una transparencia, sabe que su salud, así como su abastecimiento, proviene realmente de la sustancia de su alma, de su conciencia. Por eso, en su tiempo, el Maestro fue tan poco comprendido, y menos aún hoy, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. No es tu corazón, ni tu hígado, ni tus pulmones. Yo soy el pan de vida, yo soy eso, pero no dinero, yo soy. Yo, dentro de mi alma, tengo la sustancia de todo lo que necesitaré en los asuntos humanos. Cuando había necesidad de curar o alimentar a la multitud, el Maestro levantaba los ojos, lo que significa que se elevaba por encima de las imágenes de los sentidos, él miró más allá de lo que veía la multitud y luego ordenó a los discípulos que fueran, compartieran y dieran la comida a todos los que tenían hambre. ¿De los pocos panes y peces? ¿Sí? De lo que tienes, comienza a compartir, y luego descubrirás que después de que todos hayan sido alimentados, todavía quedan 12 canastas sobrantes.
Empieza con lo que tienes. Puedes pensar por un momento que no sabes suficiente verdad para ayudar a un amigo o familiar, pero no tienes derecho a juzgar por las apariencias, porque debes entender que no importa cuánta verdad sepas, no puedes hacer nada al respecto tú mismo. Entonces te vuelves hacia adentro y empiezas a usar lo poco que tienes, incluso si solo son unas gotas de aceite. Aunque solo recuerdes un pasaje de la Biblia o una afirmación metafísica, llévalo a tu conciencia. Piensa en ello, reflexiona, medita sobre esto, repite, y se multiplicará dentro de ti, y pronto recordarás una segunda declaración de verdad o un segundo pasaje de la Escritura. Nadie que lea esta carta y comience con una o dos afirmaciones de la verdad que conoce, dejará de descubrir que podría continuar durante una hora entera dando un tratamiento. Si fuera necesario, fluiría, y algunas de las cosas que vendrían, él podría decir que nunca se había dado cuenta de que las sabía, o que nunca recordaba haberlas aprendido o leído años atrás. Por lo tanto, todo aquel que intenta tener una pequeña medida de esta mente nunca se detiene y pregunta, ¿puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? No sé lo suficiente para hacerlo. Como enseñó el maestro hebreo, Elías, a la viuda, se empieza con lo que se tiene en casa. Si hay alguien necesitado y solo tienes un centavo, comparte ese centavo. No pienses que no es suficiente. Si eso es lo que puedes permitirte, es suficiente. El maestro dijo que la moneda de la viuda, que era viuda, era suficiente. No hubiera bastado que lo hubiera dado un millonario, pero fue suficiente porque era ella. Ya sea dinero o ayudar, consolar o sanar a alguien, no te detengas a preguntarte cuánto tienes. Comienza con lo que sabes que tienes. Una declaración de verdad, un pasaje de la Biblia. Empiece a pensar en ello, medita sobre esto, bendecir, date cuenta de esta verdad sobre la persona a la que quieres ayudar y continúa reflexionando sobre ella durante 5, 10 o 15 minutos. Verás cómo la verdad se multiplica dentro de ti y entonces comprenderás que nuestra meta en el camino infinito es alcanzar la mente que no juzga por apariencias ni estándares humanos y que no solo de pan vive. El pan y la carne dentro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no vivirá solo de respirar, el hombre no vivirá solo de pulmones, ni solo de corazón, ni solo de músculos. El hombre no vivirá solo de años, ni solo de juventud. No solo de dinero vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al recordar esto cada día, desarrollamos dentro de nosotros la mente que estaba en Cristo Jesús. Cada vez que resistes la tentación de pensar que vives de ti mismo, de pan o de corazón, cada vez que resistes la tentación de creer que vives de algo en el mundo de los efectos, estás abandonando la humanidad, la mente humana y las limitaciones humanas, y estáis empezando a vivir desde el espíritu, como el Maestro. Está claro que Jesús no fue comprendido cuando le dijo a la mujer samaritana que podía darle agua, incluso sin un cubo. ¿Cómo no iba a ser comprendido? La mujer respondió, Señor, dame esa agua. En otras palabras, la conciencia de la mujer samaritana fue inmediatamente elevada por la presencia y conciencia de Cristo. En la vida humana materialista, el único tipo de agua conocido es la que se puede verter en cubos o botellas. Los seres humanos no conocen el agua que está almacenada en su interior, que es el agua de vida, la palabra espiritual de Dios. Solo con la mente que estaba en Cristo Jesús se puede conocer. Pensemos en lo sorprendidos que estaban los discípulos cuando notaron que el Maestro no había comido y dijo, yo tengo una carne para comer que el mundo no conoce. ¿Dónde estaba esa carne? No estaba en su mano y sabían que no estaba en su bolsillo. ¿Dónde estabas? Fue la palabra de Dios la que fue su carne y su agua. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Vivir en el refugio secreto. El camino infinito es una enseñanza trascendental o mística porque no es humana, no es material, no es mortal. Es una revelación profunda de la conciencia que cada uno posee, pero que está en lo más profundo de su ser. El Maestro lo llamó el reino de Dios dentro de ti. Este reino de Dios es el reino místico que no se puede encontrar. Mirad, aquí está. Oh, ahí lo tienes. Porque he aquí, el reino de Dios está dentro de ti. En el mundo humano buscamos nuestro bien desde afuera. En el reino espiritual, aprendemos que el reino de Dios está dentro.
Yo, dentro de ti, en medio de ti, soy poderoso. Yo soy tu pan, tu vino y tu agua. Yo soy tu bebida, tu alimento y tu salud, tu armonía, tu plenitud, tu perfección. Una vez que comprendas esto y comiences a entenderlo, comprenderás por qué la tierra en que estás es tierra santa, y no pondrás tu confianza en príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, no temerás lo que el hombre mortal pueda hacerte. ¿Por qué? Quien toma la espada perece. No vives de espada, ni de pan, sino de toda palabra de Dios almacenada en tu conciencia. Cada palabra de Dios que puedas extraer de tu conciencia es tu pan de cada día, tu salud, tu felicidad, tu prosperidad, tu seguridad y protección. El Salmo 91 revela que si habitas al abrigo del Altísimo, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero si estás viviendo a través de la mente humana que trata de encontrar salud en el cuerpo, vida en el corazón, provisión en el bolsillo, no estás viviendo en el lugar secreto del Altísimo. O vives en tu cuerpo o vives en tu bolsillo. Estás viviendo la vida mística solo cuando comienzas a vivir en este refugio secreto del Altísimo y te das cuenta de que el reino de Dios está dentro de ti. No estás pensando en la persona que está a tu izquierda o a tu derecha. No esperas nada de tu marido, esposa, padres o hijos. Estás viviendo dentro de tu propio ser. El almacén de Dios está dentro de mí, y no dependo del hombre cuyo aliento está en su nariz. Deja de depender del hombre y entra en el reino de Dios, el reino místico en el que Dios es tu vida, tu torre más alta, tu roca y tu fortaleza. Visión espiritual, necesaria para vivir la vida mística. Existe una sensación de que la vida humana es completamente limitante, que depende totalmente de cuántos dólares tengas o de cuántas veces late tu corazón por minuto. En este sentido humano de la vida, dependes de los hombres y mujeres en tu vida. Pero si quieres obedecer al Maestro, es necesario que te mantengas apartado y te mantengas apartado, que tengas en ti ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, y que sepas lo que quieres decir cuando dices esto. Ten en ti esa mente que no condena a nadie por su pasado, esa mente con la que estás dispuesto a perdonar el presente y el futuro, que está dispuesta a compartir el pan de vida en cualquier momento, dispuesta a consolar, sanar, salvar, redimir. Esta es la vida de cuarta dimensión, la vida trascendental, la vida de la conciencia espiritual, y comienza en ese momento cuando aceptas que tu vida es autosuficiente y automantenida, cuando aceptas que no estás viviendo por lo que el cuerpo te dice, sino por lo que aprendes de la palabra de Dios que se revela dentro de ti. En cualquier momento de tu vida puedes iniciar la escalada, puedes emprender el viaje de regreso a la casa del Padre. En tu sentido humano de la vida, eres un hijo pródigo. Cada día gastas una parte de tu vida y solo te alcanza para que te dure 70 u 80 años. Cada día algo de tu fuerza, de tu salud o de tu sabiduría va disminuyendo en el escenario humano. Esta es la vida del hijo pródigo. En el momento en que te das cuenta de que no solo de pan vivirá el hombre, ni solo del cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no estás viviendo de tus fuerzas, ni de tus provisiones, ni de tu cuerpo, ni de tu número de años. Ahora estás tomando tu vida y abundancia de la fuente. No es diferente de un lago que, aislado de un río, eventualmente se secaría y no quedaría nada. Solo cuando un lago es alimentado por un río o se une a él puede consumir cualquier cantidad de agua a lo largo del día, porque siempre sale más agua de su fuente, el río. El Maestro reveló esta verdad en su ejemplo de las ramas de un árbol. Si eres una rama separada en el mundo, te estás quemando y eventualmente terminarás donde terminó el hijo pródigo. Pero si te estás dando cuenta de que estás siendo alimentado por esas aguas eternas e inmortales de la vida dentro de ti, y eres sostenido por la carne, el vino, el agua y el pan de la vida espiritual, entonces día a día te renuevas, y no importa lo que des, y no importa lo que gastes, es instantáneamente restaurado y suministrado de nuevo a ti, de modo que no hay falta ni agotamiento. Se necesita una cierta visión espiritual para que una persona sea consciente de que no solo de pan vive, que no depende del hombre, cuyo aliento está en su nariz, que no se guía por los años que su cabello muestra canas o por el testimonio de su corazón, hígado o pulmones. La recompensa es que descubre que su vida se vive por cada palabra de Dios que está en su conciencia, cada palabra de Dios que puede recordar, reflexionar y meditar. La omnipresencia de todo bien.
Una de las razones por las que tú y yo estamos en el camino infinito es que podemos elevarnos por encima de las limitaciones de la mente humana y alcanzar cierta medida de la mente que también estaba en Cristo Jesús. Ya te he mostrado parte del camino para lograrlo. Primero que todo, toma una decisión. ¿Voy o quiero seguir juzgando mi vida por lo que me dice mi corazón, mi billetera o mi fecha de nacimiento? ¿Quiero juzgar por las apariencias o quiero el reino de Dios que está dentro de mí y vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios? Así que con cada día que pasa debe venir la capacidad de no hacer juicios basados en nuestras propias limitaciones. Pronto descubrirás que incluso si este fuera tu primer día en la vida espiritual, tendrías infinito. ¿Por qué? Porque no tienes nada propio, y todo lo que tienes es de Dios. Cuando el Padre dice, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, no se está dirigiendo solo a James, William, Robert, Mary o Sue. Él está hablando a cada individuo en el mundo entero, a los que han fallecido, a los que están aquí y a los que aún no han nacido. Nadie queda fuera de la totalidad infinita de Dios. Fue Pablo quien nos dio este principio en una sola declaración. Ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios, del cuidado y provisión infinitos de Dios. Todos los que nos han precedido tienen la totalidad infinita de Dios, y los que aún no han nacido tendrán la totalidad infinita de Dios cuando lleguen aquí. Desafortunadamente, los padres no enseñan esto a sus hijos cuando nacen. Es una pena que no conozcan esta verdad. También es una pena que Jesús no supiera nada sobre aviones en su época. Podría haber cubierto un territorio más grande al difundir el Evangelio de la verdad. Estaba limitado por la distancia que podía viajar y tardó mucho tiempo para que sus palabras llegaran al mundo. Sin embargo, podría tener un avión. Las leyes de la aerodinámica ya estaban ahí. Dios no inventó el avión en esta generación. Las leyes que rigen el avión siempre han existido, solo esperando que el hombre las descubra. Liberando lo infinito. La abundancia infinita de Dios siempre ha estado en cada individuo que ha existido, pero no se pudo demostrar hasta que alguien llegó y reveló que dentro de él está el reino de Dios, dentro de él está todo lo que el Padre tiene. Toda la música está ahí, todo el arte, toda la literatura, toda la verdad espiritual, todos los inventos, todas las ciencias. Todo esto está dentro, pero para experimentarlo, una persona debe comenzar a abrir un camino para que la infinitud de Dios pueda escapar. La verdad está dentro. La verdad, que es pan, carne, vino y agua, no se puede encontrar fuera, sino dentro, y hay que encontrar la manera de que el esplendor aprisionado pueda escapar. Empiece a verter ahora. No hay mejor manera de comenzar a orar que reservar momentos cada día para orar por aquellos que sabes que necesitan oración, por aquellos en tu familia, tu comunidad, tu nación y, eventualmente, el mundo entero. Comenzamos a rezar la oración del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Libera a todos de la condenación y del castigo. Conoce todas las verdades espirituales que puedas, sobre todos aquellos que están dentro de tu conciencia. Conoce lo que te dice la voz. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Ni la muerte ni la vida podrán separarte del cuidado y del amor de Dios. Eso es dar. Estás compartiendo ese almacén infinito, estás derramando el agua de la vida, incluso sin un cubo. A través de esta meditación, estás desarrollando cada vez más esta conciencia espiritual trascendental, de la cuarta dimensión. Alcanzando la conciencia de cuarta dimensión. Las múltiples formas que se me han revelado para alcanzar la conciencia cuatridimensional están incorporadas en los escritos. Aquellos que deseen hacer un verdadero estudio de esto deben comenzar con vivir el camino infinito. En este libro se presentan y aclaran ciertos principios. Continúe este libro con practicando la presencia, y después de ese libro viene el arte de la meditación. ¿Por qué esta secuencia? La meditación no es fácil. De hecho, la meditación es muy difícil para aquellos que no han alcanzado esta habilidad, porque la meditación consiste en alcanzar la quietud interior para no necesitar tener pensamientos. En ese silencio interior, puedes escuchar la voz de Dios, puedes escuchar esas palabras de verdad fluyendo desde tu interior. No te diriges a Dios, escuchas a Dios. Recibes impresiones desde dentro. Para muchas personas esto no es sencillo.
Me fue revelado, y la práctica lo ha demostrado, que si comenzamos a practicar la presencia de Dios, llegamos a una quietud interior que nos permite meditar. Utilizando el libro Practicando la Presencia, puedes comenzar a practicar la presencia. ¿Cómo? En el mismo momento en que abres los ojos después de dormir, antes de levantarte de la cama, haz una pausa para recordar. Hoy es el día de Dios, el día que Dios me regaló hoy. Todavía no me he despertado y ya lo encuentro aquí. Pero el proceso de convertir la noche en día es una actividad de Dios, y por lo tanto este día al cual estoy despertando es el día de Dios. Dios está en este día, y Dios está en todos en esta tierra o fuera de esta tierra, porque Dios está en todas partes. Dios llena todo el espacio. Dios gobierna este día, Dios gobierna a cada individuo en este día, Dios gobierna las circunstancias de la vida este día. En otras palabras, con tu primer pensamiento, reconoces la presencia de Dios, la actividad de Dios, el gobierno de Dios, el amor de Dios. Una vez que hayas hecho esto, podrás levantarte y comenzar con tus preparativos físicos para el día. Reconocer a Dios como la fuente. En el momento en que llega el momento del desayuno, debes hacer una pausa para practicar la presencia y reconocer que es la gracia de Dios la que pone la comida en tu mesa. Alguien una vez pensó que era muy gracioso cuando dijo, "Ah, sí, y el dinero que gano". Pero su perspectiva era muy limitada, porque el dinero no produce comida. Todo el dinero que se haya impreso o acuñado jamás producirá ni un solo acre de trigo. Se necesita Dios para hacer esto, las leyes de la naturaleza deben hacer esto. Separa estas leyes de la naturaleza de la tierra y podrías tener todo el dinero en todas las cuentas del mundo y aún así morir de hambre. Descubrirás cuán cierto es que había alimentos en la tierra antes de que se inventara el dinero. De hecho, había comida en la tierra antes de que hubiera un hombre para comerla. Todo lo que el hombre alguna vez necesitó estaba en la tierra cuando llegó aquí. El petróleo que utilizamos para la gasolina existía en esta tierra miles de años antes de que se pensara en el automóvil. Los gobiernos del oro y la plata luchan por lo que había antes de que los gobiernos hicieran mal uso de ello. Por lo tanto, siempre que comas, ya sea 2 veces al día, 3 veces al día o 4 veces al día, reconoce primero que es la gracia de Dios la que produce el alimento en la tierra, en las aguas o en el aire sobre la tierra, la gracia de Dios. Entonces estás practicando la presencia de Dios. Al salir de tu casa hacia la oficina o el supermercado, no olvides hacer una pausa nuevamente para recordar que la presencia de Dios va delante de ti para enderezar los caminos torcidos. Usted sabe, leyendo los periódicos, lo que sucede en las vidas de aquellos que se contentan con salir al mundo, pensando que ellos mismos pueden regresar a casa sanos y salvos. No, solo la gracia de Dios te establece en tu camino. Por eso, nunca salgas de casa sin recordar conscientemente que hay una presencia dentro de ti que va delante de ti para enderezar los lugares torcidos y preparar mansiones para ti. Después de 3 o 4 semanas de esta práctica, se desarrollará una quietud interior dentro de ti. Ya no vivirás separado de Dios, ya no vivirás contigo mismo y para ti mismo. Después de 3 o 4 semanas de esta práctica sentirás, Dios está aquí todo el tiempo. Fui yo quien descuidó a Dios, no fue Dios quien me descuidó a mí. Cuando sientes esa quietud, esa paz interior que viene con el recuerdo constante de Dios, y luego te sientas a meditar, tus pensamientos no vagan por todos lados. Podrás sentarte casi inmediatamente en una actitud receptiva, con los oídos abiertos. Entonces la meditación llega a ti rápidamente. Si necesitas orientación o ayuda la encontrarás en el arte de la meditación. El propósito de la curación espiritual. A estas alturas ya deberías haber tenido algunas experiencias de naturaleza curativa que te llevarán al libro El arte de la curación espiritual. Después de esto, no importa en qué orden leas o estudies los libros, porque en cada uno de ellos encontrarás los principios específicos repetidos de muchas maneras diferentes. Cuando usted viene al trabajo de sanación, ya sea para usted mismo, su familia u otros, descubrirá que en el camino infinito hay principios de sanación que no se pueden encontrar en ninguna otra enseñanza metafísica. Estos son principios específicos que me han revelado y son una de las razones por las que el camino infinito se ha extendido, en un tiempo relativamente corto, por los 5 continentes.
Esto se hizo sin organización, sin asociaciones, sin cuotas, sin pedir apoyo financiero a nadie. Se propagó puramente por el poder de la palabra que está dentro del mensaje, es decir, en virtud de las curaciones. Esto incluye no solo curaciones específicas de enfermedades mentales, físicas, morales y financieras, sino esta base más amplia de curación, que es la restauración del hombre, el renacimiento, el abandono de la mente humana con sus limitaciones y la inmortalidad, revelando la mente que estaba en Cristo Jesús, lo que permite a una persona vivir de manera diferente y con estándares diferentes que antes. Así que ella está en paz, no solo con Dios, no solo consigo misma y con su familia, sino con la comunidad. Estos principios están operando ahora mucho más allá del nivel de la mera curación individual. Algunos individuos en el ámbito empresarial y gubernamental utilizan estos principios. La base de este trabajo es que el mal, independientemente de su nombre o naturaleza, no es personal. No es el pensamiento de una sola persona el que ha producido sus problemas, no es ignorancia, ni pecado, ni miedo. No es nada de ninguna naturaleza en una persona lo que es responsable de los males que conoce, ni son los males de este mundo los que le impiden. Los negocios prosperan ni porque el mundo esté en guerra ni en paz. En otras palabras, los negocios son tan independientes de los tiempos como la salud es independiente del cuerpo de una persona. Tu salud no depende de tu cuerpo, y tu abastecimiento o tu negocio no dependen del país en el que estés ubicado, ni es un período de expansión o de pánico, de paz o de guerra. Tu vida, tu negocio y tu armonía están encarnados en tu alma, y los males que te rodean son igualmente impersonales. En el momento en que reconoces esto, comienzan a desaparecer de tu experiencia. Hasta ahora, cuando pensabas que había alguna culpa en ti que era responsable de tus problemas, o culpabas a alguno de tus amigos o familiares, estabas personalizando y perpetuando tus problemas. Es tu responsabilidad. Cuando comiences a comprender los principios del camino infinito, a aplicarlos y a dejar de hacerte el mal a ti mismo y a tu prójimo, y comiences a comprender que todo mal es absolutamente impersonal e impotente porque no es de Dios, comenzarás a comprender los principios de sanación que comenzarán a operar instantáneamente en ti y a través de ti. Pero, ¿cómo afectarán estos principios a las personas de su empresa que no saben nada sobre ellos y cómo afectarán a sus clientes? No necesitan saber nada acerca de estos principios. Lo necesario es que sepas que todo lo que ha funcionado como influencia negativa en tu experiencia es impersonal e impotente porque no es de Dios, e inmediatamente observarás y verás cómo las discordias e incluso las personas discordantes empiezan a desaparecer de tu experiencia. Algunas de ellas ya no serán un problema, ya sea porque se curen o se eliminen, pero no porque las trates, no porque quieras eliminarlas, sino porque ignoras estas actitudes humanas, no iluminadas, porque conoces estos principios específicos. Tu médico puede ayudarte en cualquier emergencia, pero no puede llevarte al cielo. Esto es algo que debes hacer conociendo la verdad. El maestro dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no dijo, conoceré la verdad y os liberaré. Él dijo, conoceréis la verdad. Recuerden aquella escena en Jerusalén que debería quedar grabada en la mente de cada persona. Podemos imaginar a Jesús con los brazos abiertos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Se contentaron con sentarse allí y dejar que Él los sanara. Ellos se contentaban con sentarse allí y dejar que Él los alimentara, pero querían regresar nuevamente para ser sanados y alimentados mañana y el día siguiente. Esta no es la manera espiritual de vivir. La vida espiritual es conocer la verdad, y la verdad os hará libres. La responsabilidad es vuestra, ya que el Padre ha despertado en vosotros el deseo de la verdad, el deseo de conocer a Dios. A partir de ese momento, depende de ti encontrar el camino de regreso a Dios a través del estudio, la meditación y la práctica. Al tomar las 2 gotas de aceite espiritual que tienes y dejar que fluyan de ti, perdonando y amando más, descubres el gran secreto que el Maestro plasmó en 2 grandes pasajes. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Todo el bien que hagas a otro, te lo haces a ti mismo. Todo lo bueno que no hayas hecho a otro, no lo hayas hecho a ti mismo.
Siguiente capítulo. Las antiguas escrituras sagradas revelan que, es difícil entender que al regalar comida obtenemos más fuerza, que al donar ropa a los demás manifestamos más belleza, y que si reposamos en moradas de verdad y pureza, adquirimos grandes tesoros. Abraham, padre de los hebreos, cimentó la prosperidad de su pueblo con la idea del diezmo, consistente en donar 1/10 parte de los ingresos propios para actividades espirituales, para obras caritativas, sin pensar en recompensa alguna o en recuperar la inversión. La inmortalidad solo puede establecerse mediante continuos actos de benevolencia y la perfección se obtiene con la compasión y la caridad. Mientras más elevado es el amor desinteresado que expresamos, más cerca estaremos del reconocimiento consciente del yo verdadero, el ser real. El yo personal solo se preocupa de los deseos, de obtener, desear, conquistar, acumular, mientras que el yo individual real, da, sirve, comparte y bendice. El sentido del yo personal, se forma por la percepción sensorial de las experiencias humanas y está plagado de limitaciones y errores. El yo verdadero es la infinitud individualizada de las ideas y actividades expresadas eternamente, sin limitaciones ni restricciones. El yo personal se ocupa principalmente, de los problemas y asuntos personales, expandiendo sus fronteras, para incluir a los miembros de la familia inmediata o a un círculo de amigos. Muchas veces, este sentido personal del yo participa en obras caritativas y de beneficio social, pero al analizar las motivaciones, vemos que no es más que el yo ilusorio, en busca de reconocimiento. El yo verdadero, el ser real, se proyecta desde nuestro interior y bendice todo aquello con que entra en contacto, se reconoce fácilmente por el desprendimiento, porque no exige nada a cambio, ni recompensa ni reconocimiento, ni ningún tipo de engrandecimiento personal. No es una entidad débil, o un objeto que los mortales puedan manipular, porque difícilmente lo conocen o perciben. Acuden a la mente dos maravillosas ilustraciones, para demostrar la diferencia que existe entre el sentido personal, ilusorio del yo y el yo inmortal. Siddhartha, que había abandonado su hogar y su familia para dedicarse de lleno a la búsqueda de la verdad, recibió finalmente la iluminación convirtiéndose en Buda, el iluminado o tal como lo conocemos, el Cristo de su tiempo. Su padre, un gran rey que estaba a punto de morir, lo manda a buscar rogando por su pronto regreso. Cuando lo tuvo enfrente se dio cuenta de que lo había perdido, en el sentido del yo personal, la relación padre e hijo, a pesar de lo cual le reclamó, diciéndole: te ofrecería mi reino, pero sé que lo considerarías algo así como cenizas. Buda le replicó: sé que el corazón del rey está lleno de amor. Pero permitamos que los lazos del amor, que te han mantenido unido con el hijo que perdiste, abracen con igual devoción a todos tus semejantes, y recibirás en tu corazón a alguien más grande que Siddhartha, al ser de luz, el maestro de la verdad, el virtuoso predicador y la paz divina. La otra historia maravillosa se refiere al gran maestro Jesús. Mientras hablaba a la gente, llegan su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandan llamar. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: tu madre y tus hermanos y hermanas te esperan afuera, y señalando a sus discípulos respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos y hermanas? Y mirando en torno a los que estaban a su alrededor, dijo: contemplad quiénes son mi madre y mis hermanos y hermanas. Porque quienes hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En la medida en que nos iluminamos espiritualmente, vienen a nuestro encuentro aquellos que buscan su liberación de la oscuridad material, la enfermedad, el pecado, la limitación, el temor, la inquietud y la ignorancia. Podemos ayudar en esa tarea liberadora, solo en la medida en que comprendemos que tanto la calidad como la actividad del alma son impersonales, y que en su propia manifestación universal se individualiza. Por medio de la meditación, o de la comunión interior, nos hacemos receptivos a la verdad, que se revela en nosotros y es a esto lo que llamamos oración. Nuestra oración no debe estar conectada con algo externo, así sea un mal llamado paciente. En verdad, la oración no es un proceso ni una combinación de palabras, o pensamientos, como tampoco es una declaración, ni afirmaciones, ni negaciones. La oración, es un estado de conciencia en la que vivimos la armonía, la perfección, la unidad de la existencia, la alegría, la paz, el dominio. Con frecuencia, durante la meditación u oración, el individuo recibe revelaciones específicas como frutos de su conciencia del ser real.
Innumerables han sido las veces que se nos ha revelado que el talento, la habilidad, la educación y la experiencia individual son en verdad la manifestación de la consciencia de cada uno, bien sea artista, músico, vendedor, empresario, actor o lo que sea. Podemos concluir que la consciencia se expresa a sí misma en forma individual y por lo tanto, siempre manifiesta oportunidades, reconocimiento y receptividad. Por eso, como la consciencia está siempre manifestándose a sí misma, a través de nosotros en forma individual, no puede existir un don que no se haga realidad, talentos y habilidades que no se expresen, tampoco pueden existir esfuerzos que no sean recompensados. En otras palabras, todos los esfuerzos y actividades son expresión de las capacidades y aptitudes de la infinitud, la conciencia, que se hacen realidad de manera individual. Ser conscientes de esta verdad hace que desaparezca la ilusión del desempleo, de la falta de ingresos, o de la carencia de cariño y aprecio. Es muy importante tener presente en todo momento, que las palabras que carecen de la convicción perceptiva de la consciencia de verdad son como nubes sin lluvia, vanas repeticiones, en una palabra, nada. De igual forma se nos ha revelado que solo hay una vida, y que ésta nunca se halla en peligro de enfermedad, accidente o muerte. Esta es la vida que vivimos individualmente. Nunca es necesario tratar de sanar a una persona o a un animal. Lo que sí es absolutamente necesario es estar siempre atentos, para no aceptar como real la apariencia de lo ilusorio, en nuestro pensamiento, ni de ningún poder o actividad distinta a la ley única de vida, el alma. Cuando vivimos permanentemente en esta consciencia de la verdad, del bien, de la armonía, desaparece la ilusión creada por los sentidos, bien sea en la forma de una persona enferma o pecadora. Afirmar con palabras, que la ilusión sensorial es una ilusión, no ayuda para nada. La percepción se hace real, solo cuando somos conscientes de esta verdad, surgiendo entonces, un mundo en el cual la sanación y la regeneración, y aún la resurrección, son totalmente normales en el diario vivir. Hace poco le escribí a un amigo con ocasión de su cumpleaños lo siguiente, y sé que no se molestará si lo comparto con ustedes. Como regalo de cumpleaños desearía que nunca los cumplieras para que de esta forma, te acostumbres a la idea de que la vida es una continuidad consciente, que no se interrumpe jamás, que nunca se detiene, es un conocimiento consciente de evolución progresiva. En verdad, no hay interrupción en la evolución de la consciencia en ningún nivel, ni se pierde el conocimiento consciente del cuerpo, como tampoco se pierde la consciencia de un talento artístico, musical o de cualquier otro tipo una vez aprendido. La consciencia se proyecta desde el interior, haciéndose real en el mundo externo y su origen es ilimitado, es la infinitud del ser que se hace individuo, tú, con todas las variedades, formas y expresiones posibles de esa infinitud. La muerte no es más que una creencia, que surge de la ignorancia creada por el pensamiento, que nos convence de que la consciencia pierde el sentido corporal, individual. La inmortalidad es el conocimiento de la verdad, de que la consciencia es eternamente consciente de su propia identidad, cuerpo, forma o expresión. La consciencia consciente de su infinitud es inmortalidad realizada, aquí y ahora. El conocimiento de la consciencia, que se manifiesta eternamente en formas individuales creadas o manifestadas en sí mismas, es la inmortalidad, aquí y ahora. Esa consciencia eres tú. La consciencia espiritual es conocimiento de que la armonía simplemente es, lo cual nos libera del esfuerzo personal. Una vez liberados de la creencia en la necesidad del esfuerzo personal, se revela Cristo en nosotros que es realidad viviente. Cristo es la verdad activa en la consciencia individual. Es la habilidad de captar, de recibir la palabra de verdad, que se declara a sí misma en nosotros, antes que en expresarla en forma hablada. Al aquietarnos interiormente, nos hacemos más receptivos a la verdad que se declara a sí misma en nosotros, individualmente. La actividad de esta verdad en nuestra consciencia es Cristo, la presencia misma de Dios. La verdad que recibimos y que mantenemos permanentemente en la consciencia, es la ley de la armonía en todos nuestros asuntos, pues, es la que gobierna, dirige, conduce, guía y apoya todas y cada una de nuestras actividades del diario vivir. Cuando surge la apariencia sensorial, ilusoria de enfermedad o carencia de cualquier tipo, esta verdad siempre presente, nos sana y nos hace prosperar, se convierte en nuestra salud y prosperidad. Para muchos la palabra Cristo continúa siendo un término bastante misterioso, una entidad desconocida, algo extraño que quizás nunca lo puedan hacer realidad.
Tenemos que cambiar esta actitud, si anhelamos beneficiarnos de la revelación de la divina presencia en nosotros, que nos dio a conocer Cristo Jesús y muchos más. Tenemos que vivir a Cristo como una realidad permanente y continua, como la ley divina que es. Hay que vivir conscientemente, en la verdad activa interior, manteniendo siempre una actitud receptiva, un oído atento, y muy pronto lograremos el conocimiento interno, que es la actividad de la verdad en la consciencia individual, es Cristo hecho realidad. Esta comprensión correcta de lo que es Cristo, nos hace entender la oración. Todas las definiciones de oración, que encontramos en los diccionarios, corresponden a un concepto basado en la creencia errónea, de que hay un Dios en alguna parte, listo a escuchar nuestras oraciones. Entonces, si lográramos encontrar a este Dios, y que esté en una actitud mental correcta, sería posible que recibiéramos una respuesta favorable a nuestras peticiones, a menos, claro está, que nuestros padres o abuelos hasta 3 o 4 generaciones atrás, como se nos ha dicho, hayan pecado, en cuyo caso seríamos considerados responsables de los mismos y nuestra oración terminaría seguramente en el basurero del cielo. Nosotros en el camino de la infinitud tenemos una comprensión muy diferente de lo que es la oración. Sabemos que todo el bien que recibimos, sea cual fuere, es el resultado directo de nuestra conciencia individual de la verdad. Nuestro conocimiento de la vida espiritual se manifiesta en proporción directa con nuestra receptividad a la verdad, que permite que Dios se revele por sí mismo y no como producto de oraciones. Este es el concepto más elevado de la oración. Lo hacemos realidad individualmente, si practicamos varias veces durante el día o la noche la meditación, la comunión, nuestra capacidad de oír en el silencio. Cuando nos aquietamos, entramos en actitud receptiva, lo que nos hace conscientes de la presencia de Dios. Esta habilidad de sentir, o de ser conscientes de la presencia, es la actividad de Dios, de la verdad en nuestra consciencia. Ser conscientes, sentir la presencia divina es Cristo mismo, nuestra realidad individual. Vivimos en el mundo sensorial y solo nos preocupamos por todo aquello que nos reportan los sentidos, conociendo las experiencias del bien y el mal, del dolor y del placer. Por medio del estudio y de la meditación, nos aproximamos a una comprensión mental de la vida, generando pensamientos más elevados, los que a su vez son causa de mejores condiciones de vida. En la medida en que pulimos nuestras cualidades mentales y evolucionamos siendo más pacientes, amables, caritativos y olvidamos fácilmente las ofensas y agravios, nuestra vida adquiere estas mismas cualidades, pero no nos quedemos en esto. En un plano más elevado que el del cuerpo y el de la mente, se encuentra el alma, el reino de Dios. Es la realidad de nuestro ser, nuestra naturaleza divina. Esto no quiere decir que el cuerpo y la mente estén separados del alma, sino que ésta los contiene y reside en la inmensidad de nuestro ser. En el reino de alma encontramos completa calma, paz, armonía y dominio absolutos. No existe ni el bien ni el mal, ni el dolor ni el placer, solo la felicidad de ser. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque no reconocemos el mundo sensorial ni sus apariencias, porque habiendo despertado nuestro sentido espiritual lo vemos a él como lo que es, lo real a través de la apariencia. Hasta ahora hemos buscado la felicidad en el llamado mundo objetivo, en personas, lugares y cosas. Ahora, gracias al sentido espiritual, a este sentido del alma, el mundo entero nos brinda sus dones a través de las personas y no por las personas en sí. El sentido material de las personas y cosas son objetivos nuestros, lo que deseamos. A través del sentido espiritual, el alma misma, el bien se manifiesta desde el centro interior de nuestro ser y lo percibimos como personas que nos ayudan, o como las situaciones difíciles que se solucionan. El sentido espiritual, el alma, no nos priva ni de la familia, ni de las amistades, ni de las comodidades de la existencia humana. Lo que se origina es un estado permanente de conciencia elevado, en el cual percibimos a las personas, a las cosas y a los sucesos en el mismo nivel de conciencia que es ahora una realidad. Por muchos siglos, la atención la centramos en Jesucristo como Salvador del hombre, y en estos siglos, el sentido material de la vida ha oscilado entre los extremos, luz y oscuridad. Un maestro del siglo XVI escribió: Cristo, Jesús, se declara a sí mismo como la luz del mundo y le dice a sus discípulos, que ellos son también la luz del mundo. Todos los cristianos que viven en el Espíritu Santo, los verdaderos cristianos, son uno solo en Cristo, en Dios y son como Cristo, Jesús. Esto implica que lo que hizo Cristo, Jesús, también ellos lo harán.
La realización espiritual, que es la verdadera tarea, consiste en hacernos conscientes, en darnos cuenta, de que Cristo es nuestra propia consciencia. Reconocemos con alegría y un amor profundo, la realización de Cristo, no solo en Jesús sino también, en otros maestros y profetas de todos los tiempos. Nuestros corazones rebosan de gratitud, porque Cristo ha sido realizado por muchos hombres y mujeres en la actualidad. Ahora esperamos con certeza nuestra realización individual, Cristo, nuestra propia consciencia. El reino de los cielos está dentro de vosotros y quien lo busque fuera de sí mismo, nunca lo encontrará, pues Dios solo puede ser buscado por Dios mismo, por eso quien busca a Dios ya lo ha encontrado. Es indispensable comprender lo que es la consciencia, pues solo podemos demostrar o manifestar aquello de lo que somos conscientes. ¿Qué tenemos en la consciencia? Creencias mortales. Hemos renunciado a lo material, mortal y reconocemos que somos Cristo, manifestación divina. Algún día tendremos que dejar a un lado la búsqueda y saber de una vez y por todas, que ya somos manifestación divina. Tenemos que alimentar a 5000 sin tener que pensar cómo lo haremos y de dónde saldrá el alimento. Las multitudes serán alimentadas por Cristo, nuestra consciencia divina. La escasez solo existe en la consciencia mortal. Tenemos sin falta que abandonar lo humano y afirmar nuestra verdadera identidad, Cristo. Cuando estemos frente a cualquier situación o persona y la apariencia de la mente carnal nos quiere convencer de lo difícil que es la existencia, inmediatamente tenemos que corregir esta apariencia, declarando: yo soy Cristo, el Hijo de Dios vivo, y entonces, todo lo que parece ser mortal es ilusorio, nada. Jamás sentiremos miedo de nada que sea mortal o de ninguna situación material, porque somos conscientes de su irrealidad. La verdad es simple. No existe una metafísica profunda ni misteriosa. O es la verdad o no la es, porque no puede haber una verdad superficial y una verdad profunda, no pueden existir distintos niveles de la verdad. Si es verdad absoluta. Aquí se trata de la verdad, la infinitud que se individualiza como poder. El poder no existe afuera o como algo separado de nosotros. Cada uno de nosotros individualiza el poder de la infinitud, en proporción directa a su conocimiento de la verdad. La vida es Dios y Dios es nuestra vida. No hay sino la vida eterna y esa vida es lo que somos cada uno, individualmente, siendo conscientes de que ninguna de las manifestaciones individuales es menos divina o más divina que los demás. Esta vida única eterna, nunca muere ni se enferma. Nuestro conocimiento consciente, nuestra consciencia de la verdad es fuerza de sanación en nosotros, y por ende en toda la creación. No existe sino una consciencia, Dios. Esta consciencia omnipotente, omnipresente y omnisciente, se individualiza y por eso con nuestra consciencia única, siempre presente, solucionamos cualquier situación. Por ello no rezamos, ni buscamos el contacto con un ser lejano, y no lo hacemos porque cada uno de nosotros es consciente de la presencia divina, la consciencia omnipresente, razón por la cual dejamos a un lado lo que parece ser un problema. Esta es la consciencia de vida, de verdad, de Dios, que es lo que realmente somos. La comprensión de que nuestra consciencia es la consciencia del todo, de que individualmente somos la totalidad de la vida, es la verdad eterna. El siguiente paso en nuestra evolución es la comprensión, de que siendo consciencia total y individualizada, nuestro cuerpo, nuestros negocios y nuestro hogar son manifestación de esa consciencia individual. Podemos probar nuestro dominio sobre las condiciones meteorológicas, el clima, las ganancias, la salud y sobre el cuerpo, solo si entendemos claramente, que no son más que ideas que tenemos en la consciencia y que hacemos realidad. El hogar, nuestra actividad laboral y el cuerpo son ideas en nosotros, que hacemos realidad de acuerdo a la comprensión consciente de la verdad, y es esto lo que nos da dominio sobre nuestra vida. No es una exaltación de nuestra humanidad ni de hacerla divina, es la eliminación absoluta de lo humano y la revelación de nuestra divinidad. Podemos saber en cierta medida, nuestro progreso espiritual observando, si lo que estamos haciendo es para mejorar nuestro bienestar material. Es indispensable tener presente en todo momento, que la vida estructural del hombre, de los animales o de las plantas, no es el principio de vida único, Dios, sino el concepto limitado, humano de la vida real. Por lo tanto, cualquier intento de sanar, cambiar o corregir el universo físico, material, es evidencia de que no hemos progresado espiritualmente.
La conciencia crística reconoce que la vida es la totalidad, Dios, y sabe que lo que aparece a nuestra vista y lo que oímos no es la vida sino la ilusión y el falso sentido de la existencia. La conciencia espiritual discierne lo que es en verdad la vida. Como no podemos solucionar un problema desde el mismo nivel del problema, tenemos que elevarnos por encima de las apariencias, con el fin de establecer la armonía del ser. Todo aquello que parece real a los 5 sentidos, no es la realidad de las cosas, por eso no podemos pensar desde ese nivel. Haciendo a un lado las apariencias y alejándonos de la imagen que los sentidos nos brindan, comenzamos a hacernos conscientes de la realidad, lo que eternamente es. Siguiente capítulo. Nuestra existencia real. El espíritu es nuestra existencia real y solo en la medida en que comprendamos que somos espíritu, podremos dejar a un lado el falso sentido material de la vida. Vemos entonces, que la vida organizada del hombre, de los animales y de las plantas no es más que el sentido falso de la existencia, que nuestra preocupación por las necesidades de la vida diaria no tienen razón de ser, que a pesar de que todas las bellezas que poseemos indican un origen divino, no son la creación real de la verdad espiritual y que las apariencias de la enfermedad, vejez y muerte no son en modo alguno parte de la vida espiritual, real. Cuando esta conciencia se hace realidad, empezamos a vislumbrar la existencia espiritual eterna, que nunca es alterada por las condiciones materiales, o por los pensamientos mortales. Al trascender el mundo de lo que vemos, oímos, gustamos, tocamos y olemos, el mundo de los sentidos, empezamos a captar visiones que nos revelan la verdadera tierra creada por Dios. La vida espiritual, comprendida correctamente, genera la capacidad de sanación y se logra cuando no se tiene conciencia de un mundo estructural, por lo tanto, no lo vemos. Tenemos que recordar siempre que nuestra tarea no es sanar, cambiar, alterar, corregir o salvar al mundo. La tarea espiritual consiste en comprender que el mundo sensorial es una ilusión, que es efecto, resultado de una comprensión errónea de la vida. Desde esta posición superior de la consciencia, podemos contemplar a través del sentido espiritual, la casa que no ha sido construida con las manos y que es eterna en los cielos. Tenemos la tendencia a pensar que ciertas personas son excelentes proveedores, otras excelentes para ganar dinero, de otros como muy buenos vendedores o extraordinarios sanadores. Entendamos de una vez por todas correctamente. No es nunca una persona, es la consciencia la que sana, regenera, pinta, escribe y compone. Es el estado de conciencia el que se manifiesta como una persona, debido al concepto limitado, finito que abrigamos de Dios y del hombre. Frecuentemente sufrimos decepciones con personas que no viven de acuerdo a la idea que nos hemos hecho de ellas. Esto no sucede porque hemos adscrito las buenas cualidades de la consciencia a la persona, y sufrimos porque ella no vive a la altura de las cualidades que creímos erróneamente eran esa persona. En la Biblia encontramos seres como Moisés, Isaías, Jesús y Pablo entre otros. Deberíamos entender que todos ellos son símbolos de estados de consciencia. Moisés simboliza el liderazgo gubernamental de la consciencia, Isaías el de profeta, Jesús es la consciencia de Mesías Salvador, de gracia sanadora y Pablo la consciencia expresada como mensajero, predicador y maestro. Es siempre nuestro particular estado de conciencia el que se manifiesta a sí mismo, apareciendo como seres humanos en esta instancia, o lo que sea, en cualquier momento. George Washington simboliza la consciencia de integridad nacional, Abraham Lincoln, la consciencia de la calidad e integridad individual. En cuanto a nosotros, tengamos siempre presente en nuestra consciencia, que no somos humanos, ni poseemos cualidades humanas, que somos manifestación de nuestro estado de consciencia y entendamos claramente, que ese estado de consciencia es el que se expresa a sí mismo como lo que somos, preservándonos y haciéndonos prósperos. Los fracasos son con frecuencia, el resultado de nuestra creencia de que expresamos a Dios, la vida o la inteligencia o de que expresamos las cualidades de Dios. Esto nunca es cierto. Dios, la consciencia, siempre se está manifestando a sí mismo en su totalidad. La consciencia, que es vida, espíritu, nunca deja de ser. Nuestra tarea es la de relajarnos permitiendo así que el alma se exprese. El egoísmo es la pretensión de ser o hacer a través del esfuerzo personal, físico o mental. La idea de no tener pensamiento alguno es la de abstenernos de pensar conscientemente permitiendo así que las ideas divinas ocupen nuestra consciencia.
Ya que cada uno de nosotros es consciencia espiritual individual, podemos confiar siempre que la consciencia se ocupa a sí misma, de todo lo concerniente a cada uno, cumpliendo en todo con su misión. En verdad, somos espectadores o testigos de la actividad divina de la vida, ocupándose y expresándose a sí misma, en todo momento como lo que somos. Nuestra tarea es hacernos espectadores, o testigos de la vida momento a momento, y cada vez más y más. Sin lugar a dudas, tenemos que convertirnos en observadores de la vida y de su armonía absoluta. Cada mañana debemos despertar con el intenso anhelo de ser atentos observadores del devenir del día, momento a momento, hora a hora con sus satisfacciones y triunfos. Varias veces durante el día, debemos detenernos y realizar conscientemente que somos espectadores de la vida eterna, de la consciencia, que se proyecta ante nosotros expresando la infinitud del momento, la actividad del espíritu en su maravilloso ordenamiento. Tenemos que aprender a distanciarnos de nosotros mismos, para poder ser conscientes de que cualquier situación que vivimos en el día es Dios actuando, de que somos testigos de la actividad del amor en nuestros asuntos, y vemos que es Dios, con quien nos encontramos en todo momento, en todo lo que hacemos. En la noche, debemos ser conscientes de que durante nuestro descanso, Dios está activo y el amor es la sustancia y la fuerza protectora. La consciencia imparte sus ideas aún cuando dormimos, siendo principio de vida, ley que nos guía durante la noche. Nada externo puede llegarnos que corrompa nuestra consciencia, y esta verdad es el guardián que protege nuestros portales mentales, dejando entrar únicamente lo que es real y armonioso. Conviértase en un observador, en un testigo de la vida. Observe la manera como Cristo se manifiesta en su consciencia, en su vida individual. Hay una guerra permanente entre la carne y el espíritu, y esta continuará mientras validemos en la consciencia cualquier idea que nos presenta la ilusión sensorial. La guerra es el resultado de querer imponer las leyes espirituales en la ilusión, creyendo que esta es real. La paz solo reinará cuando el sentido estructural, material del universo y el sentido corpóreo del hombre hayan sido superados. Observe cuidadosamente la frecuencia con que trata de aplicar una verdad metafísica a un problema humano, y descubrirá la razón de su propio conflicto interior. Nuestro propósito es el establecimiento de la armonía espiritual, antes que en continuar viviendo una vida ilusoria, con la creencia que se puede mejorar mediante comodidades y riqueza. En los días iniciales de nuestra búsqueda de la verdad, quizás no vayamos más allá de querer sanar a alguien de alguna enfermedad, en lograr que una persona pobre sea más opulenta, o en transformar a un pecador en una persona moralmente sana. No hay ninguna duda, de que si nos convertimos en estudiantes, o en maestros de la consciencia espiritual, parecería que alcanzamos las metas anteriores y por algún tiempo podríamos continuar usando la verdad, a Dios, para dirigir nuestro concepto material del hombre y del mundo. En la medida en que continuamos nuestros estudios espirituales y practicamos la meditación podremos, en realidad, hacernos conscientes del conflicto interno. Sin duda alguna viviremos experiencias extraordinarias, para luego caer en el valle de la incertidumbre, saldremos victoriosos en muchas ocasiones, para luego sufrir dolorosas derrotas, oscilaremos entre el bien y el mal aparente, éxitos y fracasos, espiritualidad versus mortalidad, salud y enfermedad. Este conflicto interior es el que se manifiesta como una guerra entre el espíritu y la carne. Solo mediante la eliminación del sentido material o mortal, se da el conocimiento de la verdad, la consciencia espiritual de la existencia que pone fin a esta guerra. Mi reino no es de este mundo, es el principio sobre el cual edificamos una consciencia nueva, más elevada. Es vital nuestro compromiso y habilidad para estar atentos, y no aceptar la imagen sensorial, errónea de una persona, situación u objeto, porque solo así seremos conscientes de que todo lo que existe es creación divina. La abundancia espiritual no es ganar más dinero, ni tener una gran cantidad de dinero ahorrado da seguridad, ni la salud física es necesariamente la base de la vida eterna. Todo esto no deja de ser más que creencias humanas mejoradas. El estudiante que avanza en su tarea espiritual, renuncia gradualmente a sus intentos de mejorar lo humano y sus creencias al respecto, con el fin de facilitar la manifestación de la verdad espiritual de la vida en su consciencia. El reino espiritual es la fuente de la salud, porque la salud es en realidad la armonía eterna del ser, es la consciencia, el conocimiento de que ya poseemos todo sin límites y es así, sin la necesidad de tener ningún pensamiento al respecto.
Hay que tener presente, sin embargo, que no estamos conectándonos de nuevo a Dios, al Espíritu, con el sentido finito de la salud y de la abundancia. La verdad es que estamos siendo conscientes de que la salud es espiritual, al igual que la provisión de todo lo que necesitemos para nuestro gozo de la existencia. Hasta ahora, nuestros esfuerzos estaban dirigidos a manifestar una mayor armonía y dominio en nuestros asuntos terrenales. Nuestra conciencia de que somos seres celestiales es una realidad que hace que nuestra existencia se manifieste en una mayor armonía y bienestar. Es verdad que lo demás vendrá por añadidura como resultado de buscar primero el reino de los cielos, la conciencia espiritual, el pensamiento correcto. Descubriremos entonces, que el sentido espiritual, celestial, el pensamiento correcto es muy distinto del concepto humano de lo bueno, y es precisamente este elevado sentido del bien lo que debemos aspirar. Mis pensamientos no son tus pensamientos ni tus caminos son los míos. Por esto es que no buscamos pensar o tener mejores pensamientos ilusorios para suavizar nuestros caminos humanos. Buscamos verdaderamente la realización de los pensamientos y caminos de Dios. En esta etapa de nuestro progreso entendemos la importancia de olvidarnos de nosotros y de nuestro bienestar. Estamos haciéndonos conscientes de que toda preocupación por nuestro bienestar personal equivale a construir sobre la arena, mientras que una vida dedicada a la búsqueda y realización de la verdad es la construcción sobre la roca del templo de la vida eterna. La felicidad y la prosperidad que perduran están en la realización del principio o causa de la vida si nos dedicamos a ello con toda la devoción de nuestro ser. Ahora percibimos que hay menos expresión del yo ilusorio en nuestra vida, creando así más espacio para la revelación y evolución de nuestro yo verdadero, divino. Y comprendemos que este yo divino es nuestra totalidad, la infinitud del ser, lo que nos hace vivir. Descubrimos así el verdadero propósito por el cual estamos aquí. Dios es la evolución misma del mundo y todo lo que en él existe. Lo que percibimos por los 5 sentidos no es ese mundo, sino el concepto mental falso y finito del mundo de Dios. Al elevar la consciencia percibimos el universo espiritual y su propósito. Quien ha realizado su yo superior sabe que es la unidad de la existencia, uno con todos los seres, hombres, animales y cosas. Ahora sabe que todo lo que le sucede a uno, afecta a todos. La universalidad de esta verdad se encuentra en las sagradas escrituras de todos los pueblos, como lo puede en las siguientes citas textuales. Permite que se conquiste al hombre pobre con dádivas. La caridad es abundante en retribuciones, la caridad es la riqueza más grande pues, a pesar de que se esparce, no causa arrepentimiento. Escritura hindú. Su abundancia fue la plenitud del cielo y de la tierra, en cuanto más daban a los demás, más tenían. Escritura china. Y da a aquel que es tu pariente próximo lo que le corresponde, y también al pobre y al viajero. Y todo aquel bien que has hecho en tu alma, lo has hecho con Dios. Escritura turca. Bendito es quien da y no el que recibe. Dadio será dado, en buena medida, en su totalidad, en completa unidad y en abundancia continua. Pues, con el mismo rasero que miráis seréis medidos. La Biblia. En la medida en que nos hacemos conscientes de nuestra unicidad, la unidad con toda la creación, somos más amorosos, apacibles, amables, más pacientes y comprensivos. Solo entonces damos cumplimiento a la gran enseñanza, ama a tu prójimo como a ti mismo. Comenzamos a vislumbrar el reino de Dios, el templo que no se ha hecho con las manos, el hombre y el mundo, creaciones de Dios. Este es el hombre espiritual, creación divina a quien se le dio dominio sobre toda la tierra. No hay ningún misterio en la vida interior, excepto el misterio de la santidad. Todo pensador se preocupa por su bienestar, el de su familia y de la comunidad, por su país y el mundo. Muy pronto llega al convencimiento de que no hay esperanzas para la humanidad, ni en la gente ni en los poderes de este mundo. Los hombres son demasiado egoístas. En su conjunto están muy preocupados, y ocupados con sus propios intereses, como para prestar atención desinteresada a la solución de los problemas del mundo. Los más ambiciosos están dotados, casi siempre con mayores aptitudes físicas y mentales, y muy pronto alcanzan las posiciones de poder, y el mundo es conducido por quienes carecen de integridad y amor. Es muy raro que los políticos trasciendan sus intereses egoístas, y el verdadero estadista se pierde en este desolador panorama.
En todo el mundo se encuentran hombres y mujeres inspirados, que anhelan el amanecer de un nuevo día en el cual reine la hermandad. Les duele el corazón por la burla que sufren los hombres de buena voluntad y por el éxito de quienes idolatran el poder y las riquezas a expensas de sus hermanos y que aparecen a lo largo de la historia. Estos seres de noble visión, se ven aprisionados entre su esperanza en el progreso de la humanidad y la deprimente realidad de lo inútil que resulta la lucha por superar las fuerzas del mal que operan en el pensamiento humano. Finalmente llegan a hacerse la misma pregunta. ¿No hay acaso un poder que pueda detener este reino del mal, las guerras, el hambre y la pestilencia? ¿Es impotente el hombre ante los cuatro jinetes? Se ha iniciado la búsqueda que nos libera de las aflicciones y tribulaciones de la experiencia humana. Es realmente la búsqueda de Dios, y comienza en cualquier estado de conciencia en que se encuentre. Si posee un profundo sentido religioso, apoyado por una iglesia buscará el poder en la adoración religiosa, en algún credo o dogma o en cualquier culto. El intelectual buscará el poder, sin duda alguna, en el campo de la filosofía o en cualquiera de las enseñanzas filosóficas, religiosas. En tiempos recientes esta búsqueda se ha centrado en las iglesias que enseñan metafísica o prácticas orientales como el yoga. No hay la menor duda de que irán de un lado a otro en la búsqueda de Dios o poder, que pueda detener este reino de lo mortal. El día menos pensado algo sucede en nuestro interior. La conciencia se expande y ve lo que antes no podía. Se percibe un cálido entorno muy cercano, una presencia real y tangible que no se había percibido. Esta experiencia es por lo general efímera. Ni siquiera se puede tener la certeza de que sucedió. Permanece en la memoria más como un espejismo que como una vivencia, hasta que vuelve a suceder y esta vez con mayor claridad, de forma más definida y quizás con una duración mayor. Gradualmente, despierta en la consciencia el conocimiento de una presencia que siempre nos acompaña. Es algo que está al acecho en la consciencia. En algunos momentos es una presencia que domina la escena o experiencia del momento. Ahora, sin embargo, el mal se hace menos real, la enfermedad no es tan aguda, el estrés financiero o la escasez de dinero comienza a ceder dando paso a la suficiencia, la preocupación por el bienestar individual desaparece, porque gradualmente cada necesidad se resuelve sin pensar en cómo hacerle frente, sin planear, sin ansiedad y sin miedo. Todos aquellos miedos y temores que se han tenido con respecto a personas y poderes desaparecen de nuestra experiencia, al comprender que ningún poder terrenal es real. Los deseos disminuyen en intensidad. Los miedos desaparecen. Surgen la seguridad, la confianza, una actitud vigilante, una agudeza mental, no solo evidente ante nosotros mismos, sino a todos aquellos con quienes tenemos que relacionarnos. La presencia interior es ahora igualmente un poder interior. Somos conscientes, en todo momento, de lo que es real y verdadero. Disminuyen las penas y sufrimientos en las experiencias que vivimos y somos conscientes del poder real que gobierna nuestra vida, haciéndola armoniosa y fructífera. Desaparecen los miedos del mundo, al igual que los intensos placeres que se vivían en las cosas mundanas. Se tiene entonces la opción de disfrutar los placeres del mundo o de ni siquiera extrañarlos si no se tienen. La alegría interior es real y permanente, no necesita de estímulo exterior. En este estado de consciencia, Dios es la luz interior o por lo menos, se siente que la luz es emanación divina. Dios es percibido como presencia interna, como un poder de persuasión. Lo sienten todos aquellos que entran en contacto con quien ha realizado su yo verdadero, igualmente lo refleja en su salud y en el éxito de su vida. Emana de su ser una radiación similar a la del sol con sus rayos de luz. Al hacerse consciente de la vida, de su origen que se encuentra en su interior, el hombre encuentra la paz, la felicidad, la armonía y la seguridad. Aún en un mundo caótico, ejerce su dominio con total tranquilidad y maestría, es la presencia viva del ser inmortal. Cuando hemos trascendido los 5 sentidos, y somos conscientes en cierta medida del Espíritu, de Cristo, comprendemos que no hay límites, ni aquí ni allá, ni ahora ni después. Nos movemos sin limitaciones de tiempo ni espacio, la realización es tal, que no hay forma de definirla ni de describirla objetivamente. En esta consciencia iluminada desaparece el sentido finito, sensorial y la visión es ilimitada. Se capta la vida en su belleza y libertad absoluta. La sabiduría de todos los tiempos es comprendida en un instante.
Se tiene la experiencia real de que la muerte no existe, y nos encontramos con aquellos que supuestamente estaban al otro lado de la barrera, que habían desaparecido. Esta comunión no es en nada parecida a la que enseña el espiritualismo, es en verdad una percepción consciente de la vida eterna que jamás conoce la muerte. Es la vivencia y comprensión absoluta de la inmortalidad. Es la vida sin comienzo ni final. Es la luz hecha realidad o la realidad hecha luz. No existen límites ni tiempo ni espacio. La visión abarca la totalidad del universo y hace puente entre el tiempo y la eternidad. Es la totalidad del ser. En esta dimensión vemos sin necesidad de los ojos, oímos sin utilizar los oídos, comprendemos todo aquello que antes no habíamos podido. Donde estamos está Dios, porque ya no hay división, no hay separación. Aquí no hay premios ni castigos, solo armonía. La vida no depende de ningún proceso porque no solo de pan vive el hombre. Atisbamos el cielo y podemos ver lo que los ojos mortales no están preparados para ver. El sentido espiritual no tiene nada que ver con el bien humano, sensorial y sin embargo, la consciencia, Cristo se hace realidad en la armonía de lo que percibimos como vida humana y en las cosas y en las circunstancias del momento. Aunque mi reino no es de este mundo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas y nos provee de ellas aún antes de pedirlas. Y Jesús dijo a sus discípulos: por eso os digo que no penséis acerca de lo que habéis de comer ni de lo que habéis de vestir. La vida es más que comer y el cuerpo es más que el vestir. Reflexionad. Las aves, no siembran ni cosechan, no almacenan ni tienen graneros, y Dios las alimenta, ¿cuánto más a vosotros que sois mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede agregar con un pensamiento un cúbito más a la medida de su vida? Si ninguno de vosotros puede hacer aquello que es mínimo, ¿para qué pensar en lo demás? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no laboran, ni tejen, y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria jamás lució como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, os digo que no andéis buscando lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, y no seáis de una mente que duda. Que de todas esas cosas se afanan quienes son del mundo. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero antes que nada, buscad primero el reino de los cielos, que lo demás vendrá por añadidura. No temáis pues, mi pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le es placentero otorgaros el reino.